tengo que ir a esa ciudad que es enemigo del pueblo de Israel. Él estaba pensando en sí mismo, no estaba pensando en los demás, en las personas, en las almas, más de 120,000 personas que no sabían discernir entre la derecha y la izquierda, o sea, entre el bien y el mal. Y dice Jonás, bueno, me mandan a Nínive, y Jonás no fue tan obediente, y él se fue a un lugar muy opuesto. Y cuando el Señor quiere tratar en la vida de Jonás, pues tiene que hacer de esa manera. Y podemos mirar por qué Jonás pensó eso, de no ir a Nínive. ¿Por qué? ¿Por qué pensó en irse a otro lugar? Bueno, porque los pensamientos del hombre no son igual que los de Dios. El hombre solamente piensa a veces en sí mismo, Dios piensa en la humanidad total. El hombre piensa en su familia nada más, Dios, Él está pensando en todas las gentes de todo el mundo. Y son pensamientos que tiene el hombre que son muy diferentes al de Dios. El ser humano tiene pensamientos, por ejemplo, cuando alguien le hace un daño, pensamientos malos, pensamientos que dice, bueno, me hizo este daño, bueno, así como me hizo, pues que le vaya peor en la vida. Dios no piensa así. Dios, Él, Él quiere que esa persona se arrepienta y sea un hombre de bien. A Ezequiel le reafirmó, le dijo Dios, yo no quiero que el impío muera, yo no quiero que el impío se pierda, yo quiero que el impío busque o se arrepienta. Hermano, porque se puede decir que Ezequiel, el profeta, pues eran profetas que ellos hablaban de acuerdo a lo que Dios les decía de destrucción, pero Dios no piensa así. O sea, Dios tiene sus límites también. Él quiere que el ser humano se salve, pero también el ser humano toma sus propias decisiones, ¿verdad? ¿Qué hacer con su vida? ¿Qué hacer o cómo vivir en esta tierra? Entonces eso depende mucho, ¿verdad? Como decía este predicador, en el campo de batalla donde es más difícil es en nuestra propia mente, ¿verdad? Que decimos, no se puede, no voy a lograrlo, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Y ahí está, en la mente, en los pensamientos está la guerra. Pero cuando un hombre dice, sí se puede, voy a levantarme, voy a hacer esto para Dios, el Señor bendice a la persona. Porque son los pensamientos. Dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, el tema. La palabra decir es del griego lego, que es primariamente recoger, reunir. Denota principalmente decir, hablar, afirmar, tanto si es literalmente de hablar o de un pensamiento no expresado, de un mensaje escrito. Dios del griego teos, palabra que fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero, y de dos palabras hebreas, Elohim y Jehová. Elohim indicando su poder y preeminencia, Jehová indicando su existencia inoriginada, inmutable, eterna y autosustentante. Pensamiento del griego epinoía, que es pensamiento en el sentido de designio, relacionado con epinoeo, que es maquinar. Epi intensivo y noeo, que es considerar. Vamos a entrar en nuestro texto base y está en Isaías capítulo 55, verso 8 al 11. Isaías 55, 8, 55 del 8 al 11 dice así la palabra de Dios, ya lo tiene. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, te damos la gloria y la alabanza, Dios, en este día. Te pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra, Señor, en este día, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, lo que tal vez puedan escuchar o mirar esta palabra, puedan también ser bendecidos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por eso un fuerte amén. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Algo que me llamó la atención ahorita que estuvimos por allá, por esta ciudad de Tlapa, es un sueño que tuvo una hermana ahí. Y nos comentaba que ella tuvo un sueño como en septiembre, donde mucha gente llegaba ahí a la iglesia y que se llenó y que hasta la gente estaba allá afuera y que ella le comentó al pastor Iben que era eso. Y él le comentó pues que solamente tenía que orar la hermana para que Dios le mostrara. Y tuvieron que pasar pues, se puede decir que varios meses y nos estaba comentando, ¿verdad? Porque nos estaba diciendo, dice, hasta ahorita lo comprendo, dice, ese sueño que yo tuve. Hasta ahorita me doy cuenta que ese sueño era que iban a venir para acá a apoyar la iglesia esta y por eso había mucha gente en este lugar. Porque los pensamientos de uno no son los pensamientos de Dios. ¿Qué tal si el pastor hubiera dicho, no, pues lo que pasa es esto o aquello? Entonces nos equivocaríamos ahí porque Dios tiene planes y Dios da discernimiento también para después entender, porque tal vez los pensamientos de esa hermana fueron bastantes o pensó de más. Bueno, ¿qué va a pasar en la casa? ¿Habrá, si fallecerá alguna persona o qué pasará? Pero la realidad era esa, ¿no? Usted dice, pero está fácil. Si había mucha gente en esa casa, en esa iglesia, es que le iban a visitar los hermanos. Bueno, sí, porque ya te lo estoy diciendo. Pero cuando te cuentan algo y tú quieres luego tus pensamientos y nos podemos equivocar. Entonces, porque Dios no todo nos lo dice. Porque el ser humano se imagina si todo nos dijera todo lo que usted soñara, que nos dijera exactamente todo. Entonces el ser humano iba a decir, bueno, hasta cierto punto, tanta información, ¿verdad? El ser humano no está capacitado para recibir tanta bendición de esa manera. Entonces los pensamientos de Dios son muy diferentes a los de nosotros. Y algunos hasta podrían dudar de la benignidad divina, porque Dios es bueno. Él quiere que el impío deje lo malo y los malos pensamientos y se vuelvan a Dios. Pero la gracia de Dios está por encima de la comprensión humana, en especial por la manera en que la que manifestada a Israel o que se manifestaba a Israel. Lluvia, nieve, mi palabra, es la humedad del cielo, cumple sin excepción su propósito, determinado para satisfacer las necesidades de los seres vivos. La palabra de Dios producirá sus resultados señalados y cumplirá los propósitos espirituales, en particular con respecto al establecimiento del reino de la simiente de David sobre la tierra. Entonces los pensamientos de Dios no son como los de nosotros.
Muchas veces usted le predica a una persona y no quiere, y usted, pues que se vaya al infierno, pues eso lo merece. Dios no es así. Dios quiere que esa persona se salve, que esa persona conozca de Dios o se arrepienta. A través de su vida usted va a ir y le va a decir una y otra vez y otra vez y le va a explicar y le va a decir y una otra vez y otra vez hasta que la persona pueda entender el plan divino de Dios. Porque nosotros nos cansamos, nos enfadamos, nos impacientamos y la persona se va a perder porque nosotros no hemos entendido que Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que se salve nuestra familia. Pero a veces tenemos esos pensamientos. No, es que no quiere. Entonces yo digo que el Señor quiere mandarlos al infierno. Sí, se los va a echar al infierno. No, Dios no quiere eso. Dios tiene un plan para usted y su familia. Ese plan es que usted permanezca, que usted continúe, pero que usted también le comparta la palabra de Dios a esas personas que no conocen la palabra y persiste, y persiste, y persiste. Porque va a cumplir el Señor esos propósitos. Esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra, ese mensaje que le dieron a esa persona, a esa hermana, no volvió vacía porque después, a su momento, su tiempo, hubo fruto, hubo cosecha. Y la hermana, pues ella, pues se ve que está entregada porque está ahí en su casa y ahí está la iglesia. Y se puede mirar que pues ahí están. Entonces, hermano, lo que voy es esto, que nuestros pensamientos son muy diferentes al de Dios. El Señor quiere que en realidad la gente se salve. Aunque nosotros podemos decir muchas cosas, pero la palabra de Dios no va a volver vacía. ¿Verdad? Como estaba compartiendo el hermano Marcos de la fe. O sea, es algo que es la palabra de Dios. Y nuestros pensamientos no son como los de Dios. Entonces nosotros podemos decir muchas cosas, pero Dios está diciendo otras cosas. Nosotros podemos mirar de alguien y podemos mirar sus flaquezas y debilidades, podemos mirar muchas cosas de la persona, pero Dios no lo mira así. Dios lo mira de una manera impactante, como a Gedeón, dice, varón esforzado y valiente, ¿se imagina? Varón esforzado y valiente. Y si usted se va a la historia de Gedeón, Gedeón era un hombre que era temeroso. Estaba escondiendo, ¿se acuerda? Estaba escondiendo el alimento en las cuevas. Estaba temeroso. Pero ¿qué dice Dios? Hey, Gedeón, varón valiente y esforzado. Entonces la palabra de Dios no va a volver vacía jamás. Entonces esa palabra, hermano, que usted la está compartiendo, a su momento va a dar fruto, a su momento va a germinar. Y si la persona no viene aquí, pero usted cumplió, usted hizo lo que tenía que hacer, la palabra de Dios la compartió y no va a volver vacía. La dijo, pero esa palabra tiene que dar fruto tarde que temprano. Uno dice, pero ¿cómo está duro esta persona? Si supieras, los pensamientos de Dios no son los mismos que nosotros. Esa persona dura es una persona como menos de lo que tú te imaginas. Es una persona que cuando sea tocada por Dios, cuando sea tocada por el Espíritu Santo, vas a mirar las maravillas de Dios que va a hacer a través de su vida. Pero nosotros no lo vemos así. Estamos mirando que no quiere, que no quiere nada. Ya le expliqué, ya le dije. Usted, hermano, siga sembrándose esa semilla, siga hablando, ¿verdad? Porque a su momento, a su tiempo, va a dar fruto esa palabra, esa semillita. No vuelve vacía. Dios da el mensaje a la persona, es compartido y la persona escucha
y ese mensaje se quedó en su corazón, aunque nosotros digamos que fue en vano lo que hicimos, ese esfuerzo, ese tiempo que usted se dio para hablarle a la persona, dice, pero no pasó nada, algo está pasando. Algo está pasando a su momento, a su tiempo. Usted va a poder ver la mano de Dios sobre su vida, sobre esta persona. Y yo a veces, cuando salgo fuera, Dios me toca y Dios me revela algunas cosas. Y yo me pongo a pensar que cómo Dios puede usar a una persona, cualquier persona. Eh, Vuelvo una vez más al ejemplo de allá de Trapa porque hay una hermanita y su mamá que ellos están ahí muy agradecidos. ¿Pero por qué? Bueno, porque se sembró, se sembró a su tiempo y ahorita se está cosechando. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, porque Dios es el que hace la obra. Y si el pastor Irving ahí con esta familia desde que empezó a visitarla, y esa muchachilla le daban ataques epilépticos. Y desde que ellos empezaron a ir a orar por ella, se le quitó esta enfermedad. Entonces, hermano, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, Dios hizo la obra ahí. Entonces, nosotros podemos estar pensando en otras cosas, pero Dios se manifiesta. Y ahí están la mamá y la hija, porque Dios hizo un milagro en su vida. Porque no podía ni la familia, más que esta pareja que está allá, que ellos la visitaban. Y, y no crea que vive ahí cerquita, vive en un cerro. Y de allá se vienen ellas dos. Y caminando despacito, porque ella sanó, pero acuérdense que hay secuelas, cuando se caen, todo eso. Pero Dios hizo un milagro. Porque los pensamientos del ser humano son muy diferentes a los de Dios. ¿Qué tal si hubieran dicho, no, pero qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Pues no pasa nada, oro por ella y no pasa nada. Dios hace la obra. Solamente uno hace lo que tiene que hacer. Orad por ellos y Dios toca los corazones. Porque la obra no es de un ser humano, es de Dios que Él toca los corazones. Dios toca los corazones y Él hace milagros. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Porque la palabra de Dios no va a volver vacía y va a hacer lo que el Señor quiere. Y no va a ser usurpada por el enemigo porque él está vencido. Entonces, hermano, usted solamente haga lo que tiene que hacer, porque nuestros pensamientos a veces no son, ¿verdad? Como uno piensa o como uno está tratando de pensar las cosas. A veces estamos equivocados. Está como aquel predicador que se impactó porque una persona estaba enfrente de él y estaba predicando él y se le quedó viendo. Y cuando terminó la predicación le dice, hermana, ¿de qué se trató el tema? Porque estaba usted atenta. No, pastor, yo lo estaba mirando, pero estaba pensando en mis frijoles que los había dejado allá, estaban quemando. Entonces los pensamientos de uno se equivocan. ¿Verdad? Se equivocó el pastor pensando que estaba atenta la hermana. Oh, qué bendición, qué manera de explicar. Pero la hermana estaba pensando en otras cosas. Hay una ilustración que les quiero leer de nuestros pensamientos. Todos estamos de acuerdo en que nuestro más grande problema y lucha es controlar nuestros pensamientos. Estos pensamientos secretos, silenciosos, internos del corazón que nadie conoce ni ve y cuyo control es personal. En ese campo somos dueños absolutos.
Nadie puede controlar nuestros pensamientos íntimos. Otros pueden influenciarlos, pero no controlarlos. No obstante, este es el campo de batalla donde se gana o se pierde la victoria de la vida. Si podemos ganar aquí, ganamos la batalla de la vida. Ahí están, hermanos, muchas veces en nuestros pensamientos, ahí está la guerra, ahí está la situación. A veces hay cosas que el Señor nos permite que pasemos, pero a veces nosotros empezamos a pensar cosas que realmente no son así, que estamos equivocados, que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y nosotros estamos metidos ya en esos pensamientos y queremos materializarlos, queremos que se lleven a cabo y son pensamientos que Dios no está de acuerdo, que Dios no está de acuerdo con esa manera que estamos pensando, que ya estamos como deduciendo que eso es correcto para hacerlo. Y Dios nos dice, no, no es eso lo correcto. Y podemos perder porque en los pensamientos de uno. ¿Qué pensará la hermana que esa que viene desde, no sé de qué pueblo? 2 horas hace para llegar ahí con el pastor Irwin. ¿Cuáles serán sus pensamientos de ella? Yo creo que sus pensamientos es glorificar a Dios. Ella no está diciendo, 2 horas, yo que voy a estar, no, 2 horas, no, mejor me quedo en casa y aquí oro, y aquí leo. No digo que es pecado que se vaya al infierno, pero ella anhela estar en la presencia de Dios. Su pensamiento es alabar el nombre del Señor. Su pensamiento es ir allá a darle la gloria al Señor. 2 horas. Alguien de aquí levante la mano los que le tardan 2 horas. Bueno, la hermana vive un poquito lejos, pero 2 horas no, ¿verdad? Son como 20 minutos, 30 minutos, ¿verdad, hermano? Entonces, yo creo que 2 horas es para pensar muchas cosas, decir, no, pero está lejos. Pero la batalla a veces se pierde aquí mismo, en la mente. ¿Qué caso tiene? ¿Por qué voy a ir hasta allá? Mejor aquí me quedo. Y perdió la bendición. Y ese día Dios le iba a dar un gran regalo. Vamos a seguir leyendo la palabra en Deuteronomio 15:9. Deuteronomio 15:9 dice la palabra de Dios. Amén, de esta manera. ¿Ya está ahí? Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Aquí es lo que está hablando, es de los préstamos a los pobres. Y cuando ellos prestaban un dinero a un pobre y se llegaba el año séptimo donde hay perdón, donde ya no hay cobranza, nada de eso, entonces Dios mismo decía, no seas malo con tu hermano, no lo señales, no digas que no seas malo con él, sino que bendícele. Porque este año, en el año séptimo, era como una remisión, como lo dice aquí la palabra de Dios, donde había perdón. Y no sé si muchos lo hacían ya porque si iba a llegar esa fecha, al séptimo año. Acuérdense que al séptimo año hasta los esclavos eran libres, ¿se acuerdan? Porque era una ley. Pero aquí está diciendo, no seas mezquino. O sea, guárdate. Tu pensamiento, tu corazón,
Dice, no lo mires con malos ojos para que no le des, porque puede clamar a Dios y se te contará como pecado. Tener en tu corazón pensamientos como pensamientos perversos. Si el año de remisión está cerca, es menos probable recuperar el dinero prestado. Por eso el mandamiento es prestarle al hermano lo que necesite, sin tener en cuenta cuándo será el próximo año jubilar. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón. No burlarte de tu hermano si es pobre y tú estás bien bendecido. Comparte lo que Dios te ha dado. No tengas malos pensamientos en contra de tu hermano. Es que él tiene la culpa o ella tiene la culpa. No sabe administrarse. Usted bendiga al pobre, a su hermano. Entonces, hermano, aquí es en los tiempos cuando en Israel, por ejemplo, una persona le prestaba un menesteroso a un pobre. Y el pobre, pues, no tenía y le pedía para comer o lo que sea. Y Dios mismo miraba a ellos que eran mezquinos. O sí estaban prósperos, tenían lo necesario, pero miraban a su hermano pobre, menesteroso, hasta se burlaban de ellos, se reían de ellos. Y Dios eso lo veía mal. Y eso lo podemos transportar para nosotros. Si tu hermano tiene necesidad y él te pide algo, no tengas malos pensamientos. No digas cosas en tu mente. ¿Cómo voy a darle si ya le di? Entonces ya le di, entonces ya. El que te pida, dale. El que te pida, dale. Pero como eran tiempos ya de la remisión, como ya estaba cerca el tiempo de la remisión, menos había esperanza del dinero que le habían prestado al pobre. Porque Dios aquí da a entender que si le había prestado al pobre, es como decir, no tengas malos pensamientos de él o de ella. Y le digas, te voy a prestar, pero ¿y si no me lo da? O sea, son pensamientos. ¿Qué tal si que sí? Entonces, hermano, aquí el Señor está hablando de un corazón alegre, un corazón agradecido, porque había mucha bendición en estas personas. Entonces, de lo que tenían ellos, tenían que compartir con el menesteroso, que estaba en la calle. Pero a ellos se les hacía difícil. Se les hacía difícil porque al tener en abundancia, se les olvidaba, ¿verdad? Cuando ellos pasaron momentos difíciles en la esclavitud o cuando estuvieron ahí en Egipto. Esto es un ejemplo para en estos tiempos difíciles, cuando el hermano, la hermana esté enferma, es para que uno de todo corazón, ¿verdad?, pueda apoyarlo de una manera de todo corazón, no de un corazón mezquino. Darle algo bueno, algo lo mejor. Le voy a dar estas manzanas, pero las más chiquitas. Estas chiquititas, sí. No lo merece que yo le dé. No, hermano, dele lo mejor de su corazón. Que se vea que usted realmente tiene a Jesús en su corazón. Dele lo mejor. Porque Dios conoce los pensamientos. Dice, hey, guárdate de esos pensamientos y no mires con malos ojos a tu hermano, sino que al contrario, lo que des, hazlo de corazón. Vamos a seguir leyendo la palabra. Primera de Reyes, capítulo 18, 18, 21.
Dice la palabra de Dios de esta manera, ya está ahí. 1 Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, literalmente significa en el griego, cojearéis sobre o entre dos ramas. Israel no había rechazado de una manera absoluta al Señor, pero trataba de combinar el culto de Jehová con el culto a Baal. La cuestión que plantea Elías es que Israel tenía que escoger quién era Dios, si es Jehová o Baal, y luego servir a Dios de todo corazón. En lugar que se decidieran por su mensaje, Elías buscó dar una señal visible del cielo. Nosotros batallamos con muchos pensamientos. ¿Será de Dios que me congregue? ¿Será bíblico diezmar, ofrendar? ¿Estará bien que ofrende? ¿Será del Antiguo Testamento o será del Nuevo Testamento? ¿Será que el Señor le dijo a los fariseos que a Dios lo que era de Dios y a César lo que es de César? ¿Será que eso es una historia pasada ya? ¿O será que yo tengo que ser agradecido? ¿Tendrá caso ser cristiano y nos olvidamos que tenemos un Dios amoroso que nos quiere salvar y nosotros con dudas y pensamientos estar claudicando en una cosa y la otra? ¿Será de Dios dar? ¿Será de Dios no dar? ¿Será Dios verdadero? ¿Jehová Dios será el verdadero o habrá otro más? O sea, con pensamientos. Ahí estaban los profetas de Baal y los tenían como personas que hacían grandes cosas. Y Elías, ¿sabe usted la historia? Elías también ahí estuvo con ellos y hizo, ¿verdad?, que para que pusieran los pedazos de los dos bueyes que hicieron, que partieron, y le echaron hasta agua cuando Elías estaba clamando a Dios. Ellos, aunque se cortaban los brazos, se sacaban sangre y gritaban, cosa que Elías hasta se burlaba de ellos, decía, ¿será que tu Dios está dormido? ¿Será que anda de viaje? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque los pensamientos a veces te agobian o te desvían. ¿Por qué? Bueno, porque estas personas estaban ahí adorando a Dios, pero también les gustaban los cultos que se hacían de Baal. O sea, les gustaba lo de Dios, pero también se iban a escuchar de Baal. Y por eso aquí está diciéndole Elías, dice, ¿hasta cuándo van a estar con dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar pensando si Dios es Jehová? Bueno, le van a servir, ¿no? Y si es Baal, Dios, bueno, sigan a Baal. Y bueno, usted sabe la historia, Dios hizo un gran milagro ahí. Se consumió el agua, todo se consumió por el poder de Dios. Y ahí se dieron cuenta que realmente el Dios de Elías era el Todopoderoso. Entonces, hermano, si es Dios el que te ha llamado, vamos a servirle a Dios. Si es Baal, bueno, vamos a seguir a Baal. Pero sabemos que el Todopoderoso se llama Jehová de los ejércitos, el que hizo libre al pueblo de Israel, que estaba esclavo ahí en Egipto. Es el Todopoderoso, no hay duda. Pero a veces tenemos duda de muchas cosas. Pero algo tan sencillo que el Señor lo que quiere es salvar nuestras vidas. Salvar nuestras vidas para que no nos perdamos por la eternidad. Eso es lo que Dios quiere. Y uno con tantas dudas que tiene en la mente. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar en esos pensamientos
Yo creo que Dios, Él quiere que nosotros entendamos que estemos pensando en Él nada más, no en otras cosas, en Él. Él es Dios. Él te puede revelar cualquier cosa a tu mente si tú se lo pides. Dice el que quiera sabiduría, pídasela a Dios, que Él te la va a dar generosamente. Él no es malo. Él te puede dar grandes cosas si tú lo crees. Aquí había un gran problema que ellos estaban también sirviendo a los Baales y también sirviendo a Dios. Entonces Elías les dio a entender que solamente Jehová es el único Dios verdadero en toda la tierra, que Jehová hace los milagros. Jehová es el único que ha existido por toda la eternidad en aquel tiempo. Ya yo creo que fue claro lo que sucedió en ese momento. Después Elías acabó con los profetas de Baal, pero Dios ahí demostró que Él es el único Dios verdadero. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en el Salmo 10:4. Vamos a seguir leyendo las escrituras. Salmo 10:4. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Ya está ahí. Dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo, ¿quién es el malo? El malo hace sufrir al pobre indefenso y no obstante prospera. Los malos son altivos y jactanciosos, desprecian a Jehová y creen que se librarán del juicio divino. Buscan oportunidades para destruir al inocente y proteger sus propios intereses. El malo no le hace falta nada, es altivo, por eso no busca a Dios, no le hace falta nada, tiene todo: salud, dinero, buen trabajo, lo aman por su dinero. En sus pensamientos hay muchas cosas pendientes que hacer en la vida. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, lo otro, pero no se acuerda de Dios en sus pensamientos. Ahí está, hermano, la historia del malo. Por su altivez de su rostro no busca a Dios, no le interesa a Dios y está prosperando cada día. Prospera y prospera. No le hace falta nada. Y tú le preguntas: oyes, ¿qué piensas de Dios? No, pues yo no necesito de Dios, yo estoy bien. Tengo todo. Tengo familia, salud, dinero. ¿Qué me preocupa? Dios en mi mente, para nada. O sea, hay altivez en su corazón porque está mirando lo económico, lo que está ahí enfrente de sus ojos, pero no se olvida, no se acuerda de que todo es que Dios tiene permitido todo lo que llega. Entonces, hermano, pero se olvida de Dios. Y qué triste, hermano, porque Él es el dueño de la plata y el oro, el Señor. Y Él tiene todo bajo control. Pero no hay tiempo, la gente está muy llena para hacer muchas cosas, pero nada de Dios. Entonces, ¿cómo dice la palabra? Dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo o fama, lo que sea, y perderse por la eternidad su alma? Entonces, porque no se acuerdan de Dios, porque no necesitan de Dios, tienen todo. Cuando ya no tienen nada, entonces sí: Dios mío, ayúdame. Pero mientras tanto, él dice que el malo no busca a Dios. Ve a las personas como hormiguitas, que es altivo y no le importa de Dios, no le importa nada. Sus pensamientos son la persona misma o lo material.
por las cosas materiales de esta tierra. Y tristemente que al final del camino vamos a estar en la presencia del Señor, buenos y malos, para dar cuentas. Y ahí no va a haber ninguna excusa que por qué no sirvieron a Dios. Porque tal vez el malo, tal vez un día alguien le predicó de Cristo, le dijo, mira, Dios te ama, o la mala, Dios tiene un plan para tu vida. Alguien le predicó o sabe algo o supo algo de Dios, pero no hay nada en su mente, no hay nada que busque a Dios, solamente sus cosas pendientes, sus cosas que le gustan hacer, pero Dios para nada. Entonces, hermano, yo creo que nosotros que tenemos a Cristo, tenemos que hacer la diferencia entre el que sirve y el que no sirve a Dios, o el que ama y el que no ama a Dios. El que ama a Dios, pues piensa en Dios, piensa en Jesucristo, piensa en amarlo, en obedecerlo, piensa en estar en la presencia del Señor, porque es un hijo de Dios, una hija de Dios, pero el altivo no. El altivo piensa que todo lo tiene, ¿ya para qué? ¿Para qué busca a Dios? Pero tarde que temprano, nadie se va a escapar de estar un día ahí en la presencia del Señor. Lo más difícil, lo más triste es que son personas que le quieren hacer daño a los inocentes, ¿verdad? Quieren hacerle daño a las personas y caiga quien caiga, no importa. Lo que importa es sus vidas o los que ellos quieren hacer. Se olvidan que hay un Dios en los cielos, que nada se le escapa. Entonces usted y yo somos cristianos, gloria al Señor. Tenemos a Cristo y tenemos que entender que Dios nos llamó para obedecerlo. Es cierto, tenemos pensamientos a veces que vienen, pero no te vas a dejar gobernar por esos pensamientos. Fíjate que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, quiere decir que ahí está Jesucristo en nuestras vidas. No necesitamos olvidarnos de Dios, no necesitamos pensar cosas malas de tu hermano o de tu hermana, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces el malo, aunque Dios, Él quiere que llegue a sus caminos, pero Él depende de Él, lo que quiere hacer con su vida. Si algún día quiere llegar a los caminos del Señor, o si alguien le predica, Dios lo va a recibir, porque Dios no echa fuera a nadie, porque Él es un Dios que perdona. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en el Salmo 94, Salmo 94, 11, vamos a seguir leyendo las escrituras. Dice así la palabra de Dios, y hasta ahí dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Realmente, hermano, el Señor conoce todos los planes de toda la humanidad. El Dios que hizo el oído, que formó el ojo, que castiga a las naciones y que enseña al hombre la ciencia, tiene pleno conocimiento de todo lo que pasa, incluso de los pensamientos de los hombres, y son vanidad, porque todos se acuerdan menos de Dios. Dios a lo último, y si hay tiempo, si puedo, nos preocupamos en otras cosas vanas que Dios que nos ofrece vida eterna. Entonces, hermano, el Señor conoce todo de nosotros. El Señor a veces, Él viene a nuestras vidas y empieza a tratar en nuestro corazón, empieza a apretar tuercas, a tratar en nuestras vidas, y el ser humano, el hombre, la mujer reacciona y dice, realmente es Dios el que tiene todo bajo control en esta tierra. No es el hombre, no son los grandes gobernantes de las naciones, es Dios que tiene todo bajo control. Él vive
vivo para estar al pendiente de todo el mundo. Y a veces decimos, pero Dios ya se olvidó. Mira lo que está pasando. No, lo que pasa es que se tienen que cumplir muchas profecías que están escritas en la palabra. ¿Se imagina, hermanos, si nosotros estuviéramos pidiendo cada día al Señor, Señor, ya no queremos que haya maldad en el mundo, se acabe todo? Entonces, hermanos, ¿qué estamos diciendo? No queremos que se cumplan las profecías que dice que la maldad se va a multiplicar en estos tiempos. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, son profecías que se están cumpliendo. Pero el Señor conoce los pensamientos de todos los hombres, ¿verdad? Que son vanidad. Porque el ser humano, a veces de acuerdo a la situación, vienen esos pensamientos. Cuando todo está bien, los pensamientos son positivos. Pero cuando todo está mal, vienen pensamientos negativos. Y ahí es donde está gobernando, está gobernando esos pensamientos en nuestra mente. Y el Señor conoce todo. Como dice la Escritura, que la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos. Cuando uno va a decir algo, ya lo sabe el Señor. Cuando usted va a decir alguna palabra, el Señor ya lo sabe. Sabe todo el Señor, es Dios. Él está en todo lugar. Entonces el Señor conoce tus planes, hermano. El Señor conoce todo en nosotros. Simplemente que tenemos que acomodárselos a Dios, decirle, Señor, estos son mis pensamientos. Esto es lo que yo quiero hacer en la vida, Señor. Toma control. Y el Señor va a decir, mi hijo, mi hija me tomó en cuenta. Aunque Dios ya sabe todo. Pero el Señor quiere que usted y yo, esos pensamientos, le hablemos a Él. Él conoce, hermano, de nosotros todo. Y a veces nosotros nos preocupamos en cosas que son vanas. Es como aquella mujer que tiene mucho dinero, es de las que salen en Hollywood. Esas mujeres se dedican a estar comprando zapatillas de miles de pesos, ropas de 500,000, 300,000, no les interesa. Y ahí lo tienen ahí en sus armarios hasta el tope, ni se los ponen. Pero son pensamientos, ¿no? De por la fama y todo eso. Quieren estar a la altura. Y Dios mismo sabe que todos esos pensamientos son vanidad del ser humano y Dios tiene todo bajo control. Como esta mujer ahí en Estados Unidos, en Hollywood, que se estaban burlando de Dios. A ver cuántos puntos hay para los que creen en Dios, ninguno, y se estaba burlando de Dios. Después lo que pasó, los quemazones, porque Dios, Él conoce todo. Aunque la persona diga palabras, cosas, Dios, Él está escuchando y Él toma control del asunto, porque es Dios, Él es el todopoderoso de toda la tierra, Él tiene dominio todavía en todo el mundo. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Dios, hermano, te ofrece vida eterna y eso es lo más importante. Preocúpate por las cosas de Dios. Acuérdate que Él te está ofreciendo vida eterna, como dijo este predicador, es el inicio. Ahorita conoces de la vida eterna, pero es el inicio de la vida eterna. Eres eterno. Este cuerpo se hace polvo si el Señor no viene pronto, y si viene pronto, gloria al Señor, será transformado para que sea eterno, porque ya inició la vida eterna en ti a través del sacrificio del Señor Jesucristo, que lo aceptaste en tu corazón. Entonces, hermano, gózate en la presencia del Señor. Ya no tengas esos pensamientos. Mejor
Dile, Señor, aquí está mi vida. Y Él los tome control de tus pensamientos. Vamos a leer Salmo 139. Salmo 139, 2. Ya está ahí. 139, 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. David invita a Dios a continuar examinando la vida interior de David para purgar todo lo que impida caminar en el camino eterno. David sabía que era Dios, quién era Dios. Por eso dice que conocía a Dios su sentarse y su levantarse, dando a entender que Dios siempre lo estaba mirando y sabía sus pensamientos. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, está hablando, tú conoces todo de mí. O sea, desde que David era un adolescente que estaba ya cuidando las ovejitas, está diciendo, tú me conoces desde siempre, mi sentarme, mi levantarme. ¿Usted cree que el Señor no supo los pensamientos de David? Cuando David estuvo ahí en el tejado de su reinado y miró a esta mujer hermosa allá abajo, ¿usted cree que no, el Señor no estaba ahí escuchando sus pensamientos? La miró, la mandó a traer, mandó a su marido a lo más recio de las batallas, a Urías, provocó esa muerte. El niño que tuvo por esa relación se murió. Entonces, hermano, el Señor conocía todo de David, de nosotros también. El Señor sabe quiénes somos realmente, el Señor sabe quién es nuestra persona, quiénes somos desde que hemos nacido, lo que hemos padecido, lo que hemos sufrido tal vez, lo que has batallado en tu niñez. El Señor conoce todo. Cuando estuviste pequeño, cuando estuviste de adolescente, cuando estuviste de joven, o si sigues joven todavía, todo eso el Señor sabe de ti, de mí. Por eso dice, examíname. Sí, hermano, yo creo que David, él está muy convencido de que el Señor lo conocía exactamente a él, aunque decimos, pero es un asesino, es un adúltero, pero se arrepintió. Él jamás lo volvió a hacer. Hubo consecuencias, pero él se arrepintió de corazón y vivió de una manera bien. Y aquí está diciendo que Dios siempre lo tenía en observación. Y pues el Señor conoce todo. No es que el Señor está muy lejos, pero tengo estos pensamientos. No, el Señor te está escuchando. El Señor está escuchando sus pensamientos que tú y yo tenemos. Él lo escucha donde está. Él escucha todo. Por eso David, él tenía esa libertad de decir, Señor, tú conoces todo de mí, mi sentarme, mi levantarme y mis pensamientos, tú los escuchas. Y por eso David trató de ser lo más recto que se podía. Cuando desde que él falló, y después el Señor dijo, es conforme mi corazón. Y Dios lo bendijo a David. Un reinado que su descendencia, pues de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene la esperanza de redención. Entonces, hermano, Dios nos conoce. Dios te conoce, Dios me conoce a mí. Y Él sabe todo lo que hemos vivido. A él no lo engañamos. Él sabe todo de nosotros. Por eso David tenía esa seguridad. Dice, tú sabes todo de mí. Examíname mi sentarme y mi levantarme. O sea, donde quiera que estaba David, el Señor sabía todo. Y así nosotros, hermano, podemos decir al Señor, aquí estoy, examíname. No, examíname, pero no te metas en mi corazón. Ahí nada más yo. Aunque le digas que nada más tú, ya Dios todo lo sabe.
Dios conoce tu corazón, mi corazón. Dios conoce todo. Porque Él es Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más. Amén. Ya por último vamos a leer Jeremías. Jeremías 29, 11 dice la palabra de Dios de esta manera. Jeremías 29, 11, ya está ahí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí está, hermano, esto es algo muy hermoso de parte de Dios. Dice, porque yo tengo pensamientos acerca de vosotros, pero pensamientos de paz, no para mal. Mira, hermano, porque muchas veces nosotros como humanos, si Dios dice que tiene pensamientos de paz para la humanidad, si se arrepiente, se acerca a Él, ¿por qué nosotros a veces tenemos pensamientos muy malos en contra de algunas personas que se han portado muy mal o se han alejado del Señor? Y uno dice, no, pero es que se fueron ya, andan en el pecado, merecen el infierno, que se vayan al infierno. Bueno, hermano, si Dios aquí está hablando, los pensamientos que Dios tenía para Israel y también para nosotros, de paz, de amor, de misericordia. Y no es como uno cree a veces lo que pueden pasar las personas o lo que el fin que le va a esperar. Dios no quiere eso. Dios quiere un fin, pero de bendiciones para ellos. Si se acercan a Dios, claro. Si buscan de Dios o se acercan a Dios. No de infierno. El Señor quiere salvarlos. El Señor quiere darles vida eterna. Tengo pensamiento de paz, dice, y no de mal, para darles el fin que esperáis. Pensamiento de paz, esto aseguraba las intenciones que Dios tenía de traer bendición en el futuro de Israel. Estos pensamientos que tenía sobre su pueblo no era para destruirlo por pecador, sino de paz y no de mal. Porque a veces nosotros los humanos pensamos, esta gente no quiere de Dios, les espera lo más profundo del infierno, hasta lo más bajo va a llegar. Y Dios dice, hey, es mejor que se arrepientan y vuelvan a mis caminos para darles vida eterna. Si Dios, hermano, tiene pensamiento de paz y no de hacerle daño, entonces ¿por qué el ser humano piensa así? Si no quieren, bueno, que se vayan al infierno. No quieren nada de Dios, dice Dios, hey, no quiero destruirlos, quiero paz para ellos, quiero salvarlos, quiero darle vida eterna. Y eso es solo Dios, ¿verdad? Es el que va a decir dónde los va a llevar. Solamente uno tiene que decir, Señor, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de la ciudad de Chilpancingo, ten misericordia de la ciudad donde estoy o del lugar donde yo vivo. Señor, ten piedad. Señor, sálvalo. Señor, ten misericordia. Y orar por ellos, pedir por ellos. Pensamiento de paz y no de mal. Así es, hermano. Nosotros tenemos que estar en eso en el corazón, decir, Señor, salva a la gente, Señor, es grande Chilpancingo, Señor, levanta iglesias para que gente se salve, Señor, que puedan predicarle de Cristo, que puedan levantarse más iglesias para que sigan predicando la verdad o el evangelio, para que la gente se salve. Dios no quiere destruir a Chilpancingo, Dios quiere darle vida eterna para los que se acerquen a Él o los que se arrepientan. Denle un fuerte aplauso al Señor en mí.